Seguimos informando. Hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Esta enfermedad afecta a cientos de personas a nivel mundial y aún no tiene cura. Veamos. La diabetes es considerada como una enfermedad silenciosa y se presenta como un desorden del metabolismo en el ser humano. Se conoce como el aumento de la glucosa, es decir, del azúcar dentro de nuestras arterias, de nuestras venas. Si llevamos demasiado azúcar a todos nuestros órganos, todos ellos se afectan. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes. Y si no se toman las medidas correspondientes, para el año 2030 se corre el riesgo de que esa cifra se duplique. En el Ecuador, según el Ministerio de Salud, en el 2010, se registraron 95.000 consultas para tratar médicamente esta enfermedad y se estima que el número ha crecido. Esto significa que si comparamos con los años anteriores, prácticamente se ha cuadruplicado el número de consultas por diabetes. En nuestro país es la primera causa de muerte y según la OMS, casi el 80% de los decesos por diabetes se producen en países de ingresos bajos a medios. Los expertos recomiendan a la ciudadanía que se preocupen por su salud, que se realicen periódicamente exámenes médicos y así traten a tiempo esta patología. Bueno, siempre las personas que tienen antecedentes familiares deben tener cuidado y deben hacerse un chequeo anual, ¿no? Y revisar cómo está la glucosa, cuidarse en la dieta y acudir al médico, ¿no? No tener miedo de ir al médico. Alejandra Basantes, de Ecuador TV, su televisión pública. 7 de la mañana con 17 minutos. Recordamos algunos datos que acaba de mencionar nuestra compañera Alejandra Basantes en su nota. 347 millones de personas en el mundo con diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Un tema muy preocupante. Esta mañana vamos a hacer conciencia y por supuesto vamos a brindar algunos datos acerca de esta enfermedad. El doctor Clemente Orellana ya se encuentra en los estudios de la televisión pública, endocrinólogo, médico del Hospital Metropolitano de Quito y también docente universitario en la UDLA, la Universidad de las Américas. Doctor, bueno, hablemos acerca de la importancia y sobre todo la concienciación acerca de esta enfermedad. Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias. Bueno, yo quiero corregir, el número de diabéticos a nivel mundial es 366 millones de acuerdo al Atlas de Diabetes de noviembre del 2011. Se queda corta entonces. Se queda corta, que yo mencioné hace se queda corta. Hay 4.500.000 personas con diabetes mueren al año y cada 7 segundos fallece una persona con diabetes. Se gastan 456.000 millones de dólares en atender a las personas con diabetes. De tal suerte que la diabetes es una pandemia, es el azote, del apocalipsis del siglo XXI para todo el mundo y con fuerza inusitada para América Latina y dentro de estos países del Ecuador. ¿Hay cifras del Ecuador, doctor? Bueno, no tenemos estudios epidemiológicos, pero extrapolando las cifras de Colombia y del Perú, consideramos que tranquilamente existe un 8 a 10% de personas con diabetes. Hay provincias específicas como toda la provincia de Manabí, Machala, las provincias costeras y por supuesto todo el Ecuador, en donde la prevalencia e incidencia de diabetes es demasiado alta. Doctor Orellana, tratemos de entender un poquito más de esta enfermedad. ¿Por qué se produce? Bueno, esta enfermedad, la diabetes tipo 2, es una enfermedad hereditaria. En el Ecuador tenemos un 99% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aquella diabetes que ya vemos incluso en niñas de 15, en niños de 15 años con sobrepeso y obesidad. Antes se veía a los 40 años, ahora se empieza a ver a los 15 años. ¿Qué significa el tipo 2? El tipo 2 es una diabetes que todavía el paciente tiene algo de insulina y al principio no necesita los pinchazos de insulina para vivir. La diabetes tipo 1 es aquella diabetes más grave, la diabetes que da en los niños y necesitan 3, 4 pinchazos de insulina por día para poder sobrevivir. Y por supuesto en el Ecuador, felizmente, tenemos apenas un 1% de toda la población diabética. Sin embargo, tenemos cerca de 4.000 niños con diabetes en el Ecuador. ¿Cómo detectamos que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo, nuestros hijos tienen diabetes? Bueno, la diabetes no necesariamente da la sed intensa, el hambre, la pérdida de apetito o orinar demasiado. Muchas veces pasa completamente asintomática y la persona tiene 200, 250, 300 miligramos de glucosa, cuando lo normal es hasta 99 miligramos. Yo veo todos los días, por lo menos en la semana, 5 pacientes gravemente descompensados que tienen que ser ingresados en forma urgente al hospital para ser tratados
con infusión endovenosa de insulina. Todos los días estamos viendo pacientes ciegos, pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, pacientes amputados los pies, las piernas. Es decir, lo básico, lo importante es prevenir la diabetes haciendo ejercicio físico, no ingiriendo tantos dulces, tanta repostería, tanta galletería, y en aquellas personas que son hijos de padres diabéticos o madres o tienen antepasados de diabéticos, mantener el peso en forma adecuada y sí se evita la diabetes. ¿Es hereditario esto? La diabetes tipo 2 es completamente hereditaria y la diabetes tipo 1 en parte sí es una enfermedad autoinmune, pero se ve mucho en cuando el padre, la madre, los abuelos, la familia tiene diabetes. Doctor Orellana, ¿se puede evitar o atenuar los efectos? Se puede atenuar los efectos, pero lo básico, el objetivo básico de los endocrinólogos es evitar las complicaciones agudas como el coma diabético, o sea, la descompensación hiperglucémica, la cetoacidosis, y evitar las complicaciones crónicas que son la retinopatía, la nefropatía, la polineuropatía, la disfunción eréctil y las grandes complicaciones de los grandes vasos como el infarto agudo de miocardio y el accidente vasculocerebral. Doctor, considerando que hoy en día, por ejemplo, usted mencionaba un tema muy común, decía, bueno, no hay que consumir tantos dulces, pero es bien difícil en la sociedad actual y en las condiciones en las que vivimos eso, ¿no? Bueno, ya Michelle Obama, la esposa del presidente Obama, ha hecho una campaña contra el sobrepeso y la obesidad en Estados Unidos, y en los bares y cafeterías de los colegios ya no se les vende comida chatarra. Y aquí en el Ecuador hay que hacer absolutamente igual. Hay que dejar de dar a los chicos, a los niños, a nuestra juventud, comida chatarra en los colegios, en las escuelas, en las universidades. ¿Cómo trabajar en la educación y en la concienciación, doctor Orellana? Solo con los medios de comunicación colectiva como ustedes ahora, por medio de la educación diabetológica, de la educación sanitaria. El Ministerio de Salud Pública tiene que invertir una gran cantidad de recursos para que cada ecuatoriano produzca salud, para que cada ecuatoriano sea un productor de una vida saludable y una dieta saludable. Doctor Orellana, ¿cómo atacar, por ejemplo, temas que de una u otra manera pueden estar vinculados, como por ejemplo las condiciones socioeconómicas de un paciente? Bueno, las personas que tienen grandes obesidades por lo general son personas de condiciones socioeconómicas bajas. Por falta de recursos económicos no pueden consumir carne, leche, no pueden consumir pescado, pollo, y consumen papas, y la dieta ecuatoriana es una dieta hiperhidrocarbonada. Le pasan a la gente, le pasan un montón de arroz, y encima del arroz le ponen unas papitas, y al lado de las papitas también le ponen un poco de fideo. Es decir, tiene un exceso de hidratos de carbono, que es lo que va a producir el sobrepeso en nuestra infancia y la obesidad en nuestra población. Vuelvo a lo que yo decía, entonces es fundamental la educación, doctor. La educación es todo. Hábitos. La educación es todo, y por eso nosotros hemos hecho este libro, Diabetología para Pacientes. Es el primer libro en América Latina, un libro electrónico inteligente con buscador, que analiza en forma científica, con medicina basada en evidencias, con 15 secciones, cómo la persona con diabetes se convierte en su propio médico, en su propio capitán de su enfermedad, en el protagonista de su padecimiento, como quiere la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Diabetes. Estamos viendo parte del contenido de este trabajo que usted ha realizado junto a Jimena Robalino, doctor. Exactamente, Jimena Robalino, mi esposa, y yo hemos hecho este libro, es la tercera edición. La primera salió en el 99, fue un bestseller en América Latina, y ahora entregamos a la población diabética ecuatoriana esta valiosa obra que resume en 35 años de trabajo y todos los secretos para tener una vida saludable. Entonces yo conmino a la gente que adquiera este libro, que es en definitiva el futuro que la persona va a tener, porque ahora la persona con diabetes tiene que manejar su diabetes, tiene que ayudar. Las guías mundiales dicen que la persona con diabetes es el protagonista de su vida, de su tratamiento. Y tenemos este otro libro es en cambio para los médicos generales, médicos de familia, especialistas de todas las áreas, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería. Este libro, en cambio, tiene 25 capítulos, y por supuesto también es un libro con buscador y con todas las cuestiones, actualizado al año 2012, porque hay carencia de médicos diabetólogos, y ellos tienen la obligación de estudiar y leer. Solamente para conocimiento general de las personas que lo están viendo, porque se nos terminó el tiempo. ¿Dónde se puede adquirir y cuánto cuesta eso? Bueno, pueden adquirir llamando al teléfono 243-4861 en Quito. 243-4861 en Quito, en la avenida América Norte 34-222.
El costo de cada tratado es de $100, tanto el tratado de médicos como el tratado de pacientes. Es el costo que significa haber hecho este libro, que fue muy difícil haberlo logrado. Bueno, doctor, muchísimas gracias, especialmente por los consejos y las recomendaciones. Hay que hacer conciencia y, por supuesto, educarse un poco más en este tema, tratándose o considerando también especialmente las incidencias y las cifras que nos acaba de mencionar el doctor Clemente Orellana, quien es endocrinólogo, médico del Hospital Metropolitano y también docente universitario. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Momento de una pausa, enseguida estamos con más información aquí en la televisión pública.